Y en el momento que hay un chino que se cuela en un sitio que el gobierno de Donald Trump considera que puede ser susceptible de entrar dentro de su área de influencia, trata de ver cómo se lo quita de encima. Porque el caso de Groenlandia es el caso de Panamá. Te quiero preguntar, Alberto, por los patios traseros. La ausencia de respuesta rusa con todo esto que está haciendo Trump en Venezuela y con los petroleros y tal, ¿nos está diciendo algo de Ucrania, dirías tú? No, el problema es que Rusia no tiene capacidad. Khomeini es un tipo que clama en el desierto durante décadas. Los ayatolás están emocionados diciendo, una vez más, en casa no me escuchan. Es que fuera de casa, sin hacer prácticamente nada, todos quieren ser como nosotros. ¿Por qué nuestra izquierda no está sumándose, capitalizando una protesta que reúne tantos elementos sexys? El podemita que de repente se cruza con un ayatolá en una reunión en Caracas hace 3 años. Claro, el podemita dice, coño, es que este tío es un tío culto. Este es un tío que ha leído. Luego está el derecho internacional público, que depende de la cantidad de misiles y de soldados que tenga cada cual. Entonces, a partir de ahí, o sea, los tratados y estas cosas, pues es que es algo fascinante cuando la gente dice, "No, es que se firmó tal tratado". ¿Y? Psst, José, Joder, otra vez, Juan. Sí, dime. tenemos a la audiencia sumida en la niebla, en la incertidumbre. La gente está muy perdida. Entonces, y tú y yo no los podemos ayudar. No, Así yo que no. no. Así que ha llegado la hora de hacer una invocación. Sabes que tenemos el poder de la invocación. Podemos lanzar un conjuro Claro. para que aparezca alguien que sabe más que todos nosotros juntos y que nos oriente brevemente sobre el futuro inmediato, el pasado remoto y demás misterios de la humanidad. Esa invocación es Alberto Garín. No me lo creo. Alberto Garín. Vamos a lanzar ¿Es una... Alberto Garín? Sí, vamos a echar el conjuro y va a aparecer aquí Alberto Garín para responder a nuestras dudas existenciales. ¿Qué te parece? Estoy flipando, ¿Mm? Esto no lo verás en televisión española. Servicio público de verdad. por lo que sea. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de tenerte por aquí. Tenía muchísimas ganas de hacerte preguntas, como si fueras una especie de oráculo. Pues no estoy muy seguro de si sabré respondértelas, pero vamos a probar. La primera que quería que me respondieras, Alberto, es ¿qué hace ahí Groenlandia y qué ha estado haciendo ahí todo este tiempo sin que miremos? ¿Qué hace Groenlandia? Pues en realidad la hemos mirado poco porque está muy al norte y está muy fría. Pero en este mundo contemporáneo, donde las ubicaciones geográficas más inesperadas pueden ser muy estratégicas y donde nos hemos lanzado a la búsqueda de los minerales más extravagantes, de repente parece ser que a los chinos Groenlandia les resultó interesante. Y en el momento que hay un chino que se cuela en un sitio que el gobierno de Donald Trump considera que puede ser susceptible de entrar dentro de su área de influencia, trata de ver cómo se lo quita de encima. Porque el caso de Groenlandia es el caso de Panamá. O sea, cuando Donald Trump... Esto de momento se lo ha olvidado, lo recuperará en una semana, seguro. Dijo que había que recuperar el canal de Panamá bajo la autoridad estadounidense. Es el mismo problema. Considera que China está poniendo demasiado interés en Panamá y está poniendo demasiado interés en Groenlandia. Otra cosa es que Donald Trump, cuando hace este tipo de afirmaciones, hay que ponerlo en su boca. Un señor que puede soltar cualquier cosa en el momento que le han comentado, señor presidente, parece ser que los intereses chinos por Groenlandia han crecido de una forma inesperada y lo primero que se le ocurre es, pues nos quedamos con Groenlandia. Pero obviamente no se va a quedar con Groenlandia. Estamos gastando demasiada saliva, demasiada tinta en un debate que no tiene mayor recorrido. Porque, por un lado, Groenlandia forma parte de un estado aliado de Estados Unidos como es Dinamarca. Por otro lado, Groenlandia ya está viviendo un proceso desde hace décadas de paulatina autonomía, búsqueda de una independencia, y eso genera que los habitantes de Groenlandia, que son unos cientos de miles, no tienen ningún interés en ser estadounidenses. Ya está. Y son gentes con la cabeza muy bien ordenada que están donde quieren ir. De modo que, insisto, más allá de lo entre simpático y extravagante que resulta que el presidente de Estados Unidos decida quedarse con Groenlandia, no tiene más recorrido. Pero Groenlandia,
¿Qué estaba haciendo ahí? Porque en la Segunda Guerra Mundial fue un territorio bastante disputado, ¿no? Por una cuestión estratégica, de dónde está colocado. Sí, pero tampoco es que fuera especialmente disputado. O sea, es ese tipo de lugares donde envías 2 buques y una compañía de soldados y ahí se acaba la disputa. Entonces, claro, pues tener la compañía rival enfrente, pero no tiene más recorrido. O sea, Groenlandia está dentro de la órbita del mundo nórdico desde la plena Edad Media. O sea, hace muchos siglos que los vikingos se encontraron con Groenlandia. Y curiosamente, cuando Noruega se separa de Dinamarca, todos estos territorios originalmente descubiertos y colonizados por noruegos, estamos hablando de principios del siglo XVIII, quedaron en manos del Reino de Dinamarca, que no en manos de Noruega. Y por esa carambola histórica, pues hasta hoy se quedó en manos de Dinamarca, siendo un territorio escasamente poblado, con unas capacidades de sostenimiento muy limitadas, pues hasta el siglo XX y sobre todo el siglo XXI, ya digo, en esa búsqueda de minerales curiosos, prácticamente nadie se ha fijado en Groenlandia. Y probablemente a la vuelta de poco tiempo dejaremos de fijarnos en Groenlandia. Sobre todo porque a la larga su ubicación, claro, estamos acostumbrados a ver el mapa del mundo en un plano y se os olvida que es una esfera. Y entonces, claro, cuando uno mira desde el Ártico, uno descubre que Groenlandia es parte del Ártico, pero en el Ártico hay mucho más territorios. Hay un gran pedazo de Canadá, tienes Alaska, hay una gran parte de Rusia que mira al Ártico. O sea, hay muchos caminos a través del Ártico que no pasan por Groenlandia y que son mucho más cortos cuando estos rivales del Ártico se quieran enfrentar. Entonces, ya digo, me puedo imaginar, en algún momento dado, alguien le comenta a Donald Trump, hay chinos en Groenlandia, entonces Donald Trump miró en el mapa para ver dónde demonios estaba Groenlandia, vio el mapa en horizontal y dijo, uy, está muy cerca, estoy en Estado. Y ya está. O sea, que a lo mejor tiene algo también de cortina de humo. Es que está empezando 2026 con mucha agitación. Em, ¿tú crees que Donald Trump tiene algo que ver con lo que está pasando en Irán estos días? Vamos a ver, sí y no. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos porque es muy fácil buscar la mano de la CIA y es muy fácil buscar la mano del Mossad israelí en todo este tipo de movimientos. Y en realidad sí que, indudablemente, el hecho de que existe Israel y Estados Unidos explica por qué los gente que está protestando en Irán protesta como protesta, pero de ahí a inventarse toda una conspiranoia de están siendo agitados por estadounidenses, israelíes. O sea, el régimen de los ayatolás es lo suficientemente incapaz per se para montarse un lío gordísimo que motive a que buena parte de una sociedad, porque pensemos que las protestas, cuando comienzan hace 13 días, no comienzan, digamos, en la parte más intelectual, en la parte más ideologizada del país. O sea, comienza en pequeñas ciudades donde los problemas de carestía y de corrupción se han hecho muy visibles. Y entonces, esto no necesitas tener a los agentes de la CIA o del Mossad incentivando a la gente. Sencillamente lo estamos pasando mal, salimos a las calles a reivindicar y en ese momento de reivindicación y de protesta, indudablemente, si Estados Unidos e Israel pueden meterle mano de alguna forma a los iraníes, lo van a aprovechar. Pero considerar que esto pueda ser algo orquestado desde Estados Unidos e Israel es considerar que son más capaces de lo que realmente son. O sea, vivimos en un mundo en el que vivimos obsesionados por el guión de la película de Hollywood, donde en 90 minutos descubres quién es el bueno muy bueno, el malo muy malo, una trama de conspiración muy compleja que termina por resolverse en el minuto 80 para dejar 10 minutos finales de felicitarnos unos con otros. Es muy simpático lo que ha ocurrido en Venezuela cuando la gente al día siguiente de llevarse Maduro dijeron, ah, ¿y no ha cambiado nada? Ay, pues no, porque esto no es una película de 90 minutos. O sea, las transiciones políticas en cualquier país duran meses o años. Entonces, claro, no vas a esperar que en 24 horas esté todo resuelto. Entonces, en el caso de Irán, estamos con el mismo problema. Vivimos con esa idea obsesiva de tiene que haber un bueno muy bien definido, un malo muy bien definido, una conspiración muy compleja y todo se arregla en 90 minutos. Y afortunadamente el mundo no funciona así. O sea, sobre Irán yo te quiero hacer un par de preguntas. Em, Irán es una democracia, lo que pasa que es una democracia con una tiranía encima, ¿no? Funciona más o menos como un país democrático, pero tiene encima a los ayatolás que hacen como el veto, ¿no? El derecho a veto sobre todos los asuntos políticos. Democráticamente, ¿en Irán hay alguna manera de mejorar las cosas? ¿Un votante iraní mm, puede decir, voy a votar a este partido para que las cosas mejoren un poquito? ¿O eso
está fuera del horizonte. O sea, sí que han tenido en algún momento alguna oportunidad. Pensemos las grandes protestas de 2009 con la reelección de Ahmadinejad, cuando consideraban que había un candidato alternativo, Musavi, que podía traer ciertos aires de renovación. El problema está en que el sistema iraní lo que ha creado es un modelo de corrupción política notabilísimo, desde el instante en el que tú no dependes. Ojo, yo sé que en los comentarios que vas a tener a este vídeo va a decir: "No, pero las democracias liberales también pueden caer en la corrupción, la partitocracia, este tipo de cosas". Ya, pero en este caso de Irán, la facilidad de corromperte está en corromper, al Consejo de Guardianes y al líder supremo. O sea, apelas a una docena de caballeros, les pides el favor, les das el dinero y con eso ya tienes todas las puertas abiertas para corromperte. Entonces, Mm. claro, es un sistema que está creado en principio de ese modo idílico que Khomeini tenía en la cabeza de vamos a velar porque sea un sistema moralmente correcto, y en realidad es tremendamente amoral porque muy pocos controlan todos los resortes de poder y esos pocos son los que han facilitado la creación de grupos. Y claro, esto es una cosa que tenemos que entender y que explica por qué el sistema se mantiene. O sea, la Guardia Revolucionaria por una parte y los Bashir, que es la parte más radical de esa Guardia Revolucionaria, por otra, el propio ejército por otra, los ayatolás por otra, cada cual tiene su pequeña parcela de privilegio, sus monopolios sobre ciertas riquezas del país, que han Mm. sido favorecidos por el sistema del líder supremo y el Consejo de Guardianes. Entonces, aunque tú tengas un candidato que quiera reformar el país, y los han tenido, incluso con todas las limitaciones que los ayatolás puedan ponerle, el problema es que se enfrenta a un sistema donde la corrupción es la norma. O sea, es Ujú. un país completamente corrompido, donde la capacidad que un buen candidato puede tener de desestructurar esa corrupción es muy pequeña. Entonces, te digo, 2009 fue un momento en el que pensaron que quizás la cosa, y ojo, que Ahmadinejad fue reelegido y hoy Ahmadinejad no está tan bien visto por los ayatolás. O sea, que de repente un tipo que en su momento la sociedad iraní le rechazó, en algún momento se ha vuelto crítico contra el propio sistema. A lo mejor porque lo han dejado fuera de los privilegios y los monopolios corruptos. Bueno, y el anterior presidente es al revés, ¿no? Antes estaba fuera y ahora está dentro. Sí, a Pezeshkian en un momento dado no le validaron para que se pudiera presentar y entonces, tras la muerte de Rojavi, pues le tocó, casi dijo, bueno, pues te ha tocado a ti, así que venga, Eh, adelante. ¿Dirías, Alberto, que tiene que ver algo con el sistema franquista? En el sentido de que, según cuenta Paul Preston, el franquismo funcionaba, se extendía en el tiempo y era un sistema muy estable, precisamente por eso, ¿no? Porque sabía repartir muy bien la corrupción, de manera que hubiera una red clientelar lo suficientemente variada y tupida, como para que no hiciera falta en la élite presentar una alternativa a ese sistema, ¿no? Pasa que el franquismo se supo reinventar a partir de 59, todo el desarrollismo, y entonces, más allá de que los diferentes grupos de poder del franquismo tenían sus monopolios, tuvieron la inteligencia de entender que dentro de los privilegios que tenían gracias a esa cuota de poder en la que estaban divididos, esa apertura al mundo les permitía aún mejorar más sus condiciones económicas. Entonces, es muy llamativo porque, por ejemplo, no era difícil en la España, en la segunda etapa del franquismo. Claro, el franquismo no es una cosa monolítica que haya Mm. funcionado por igual durante los 30 y tantos años que duró. Entonces, no era difícil salir de España, no era difícil importar productos al interior de España. O sea, había una serie de ventajas que esos diferentes grupos que habían conseguido los monopolios de poder, bien, entendieron que para ellos les daba más beneficio facilitar ese tipo de intercambios con el resto del mundo, que por ejemplo lo que han hecho en Irán, donde piensan que con ese mínimo privilegio que tienen es suficiente frente no sabemos a qué otro modelo que tengan en mente. O sea, es estas cosas de decir, bueno, pues con esto poquito que tengo me conformo y Mm. no voy a ser más ambicioso. Ujú. Entonces, no, yo no establecería ese paralelo con el franquismo. Vale. Otro paralelismo, cuando vemos manifestaciones masivas, tendemos a interpretarlo de una manera romántica, como que el pueblo está harto y protesta, pero tiene que haber, para que unas manifestaciones se extiendan en el tiempo, tiene que haber también grupos de contrapoder, grupos que organizan, grupos que están empujando toda esta protesta, y me imagino, en el caso iraní, que serán, como en todas partes, grupos que luego
en una ulterior situación en la que, por ejemplo, cayera el régimen de los ayatolás, tendrían un enfrentamiento. ¿Cuáles son en Irán los grupos alternativos, los grupos que en un día después podrían disputarse el poder? O sea, aquí hemos de entender que no sabemos si estamos ante una auténtica revolución o ante una revuelta especialmente intensa. Y Ya, son dos fenómenos distintos. Entonces, características importantes a entender lo que está sucediendo. Primero, de partida, hace 13, 14 días, la revuelta, las protestas comienzan en pequeñas ciudades, sobre todo del oeste del país, por cuestiones de una inflación desbocada, una carestía, una falta de recursos importante. Estamos, digamos, ante lo que históricamente se conocía como revueltas del pan. O sea, de mm, repente tengo necesidad y salgo a protestar a la calle. No tiene por qué estar articulado, pero puede ser masivo, puede ser violento, puede ser muy significativo. Pero es que en nuestro mundo contemporáneo esas revueltas trascienden más gracias a Internet y a las redes sociales. O sea, lo que de partida puede ser, me estoy quejando del alcalde de mi pueblo, que es un gran corrupto, muy rápidamente escala, porque hay más gente que dice, oye, pues el de mi pueblo también, y el de mi pueblo también, mi pueblo también. Fue muy llamativo, desde que empezaron las protestas, ya digo, hace 13 días, que no fue inmediato en Teherán. O sea, en la capital no fue algo que ocurrió el día número 1 ni el día número 2, mm, sino que la cosa fue extendiéndose. mm, Pero a partir de ahí hay algo que vino a transformar, y es que posiblemente a través de las redes sociales los iraníes protestaban por esas carestías, eran capaces de entender la escasa repercusión internacional que su protesta estaba teniendo, se había convertido en una protesta local, ¿vale? Y aquí podemos debatir hasta qué punto los medios de comunicación no quieren hablar porque están en contra de el mundo de la protesta iraní, porque los iraníes son los que el lado bueno no, los ayatolás, no importa, o sea, no entremos tampoco en esas conspiraciones. Entendamos la dinámica, ¿vale? Entonces, algo ha cambiado es cuando Maduro ha sido capturado por los Estados Unidos. Y entonces los iraníes que están recibiendo esa información se dan cuenta de que lo que realmente tiene repercusión para que la comunidad internacional te mire es que no te puedes detener exclusivamente en el problema local del alcalde corrupto o de la carestía de la inflación, sino que tienes que apelar a una auténtica transformación del régimen. O sea, lo que ha ocurrido en Venezuela. O sea, mm, no estamos quejándonos en Venezuela porque los supermercados están vacíos, que están vacíos. No estamos quejándonos en Venezuela porque los salarios no sirven para nada, que también estamos quejándonos por eso. Estamos quejándonos porque queremos un cambio radical del régimen. Y entonces, la comunidad internacional pone el foco en Venezuela. Es posible ese cambio de régimen. Entonces, esta gente que ha salido a protestar, a medida que se ha ido expandiendo la protesta por el resto del país, toman conciencia de que si realmente quieren que el mundo se fije en ellos, no puedo protestar contra la corrupción o contra la carestía. ya. Tengo que apelar a un cambio auténtico de régimen. Y es algo que podemos medir día a día, ¿eh? O sea, cómo ha ido cambiando el mensaje que nos están llegando desde Irán, incluso en qué momento el príncipe heredero, ¿no? Reza Pahlavi ha entrado a jugar en el momento que ha dicho, ostras, que ahora sí están pidiendo ese cambio de régimen. A partir de ahí, ¿hasta qué punto podemos hablar de las estructuras de contrapoder que existan en Irán, al interior de Irán, y que sean capaces de llevar a cabo esa revolución? Pues hazme la pregunta dentro de 10 años, porque entonces los historiadores lo tendrán muy fino y serán capaces de clasificarte cada uno de los grupos. Muy curioso porque en la revolución del 79 sabíamos que había grupos de izquierdas, donde el Partido Comunista de Irán tenía cierto predicamento, porque además el Partido Comunista de Irán ya era importante desde final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Mm, pensemos que la Segunda Guerra Mundial parte de Irán queda bajo la tutela de la Unión Soviética, que favorece el desarrollo de un partido comunista iraní. Bien, pero no nos queda muy claro otra serie de grupos de izquierdas que se movían no necesariamente dentro de la órbita soviética. Y el propio Khomeini es alguien que había empezado toda su crítica al régimen del Shah a mediados de los 50, pero tampoco era alguien que tuviéramos muy claro. O sea, para 1979 de repente, el Shah, que es un señor que hasta entonces para la comunidad internacional básicamente estaba en las revistas del corazón por sus matrimonios y sus coronaciones en Persépolis y ese tipo de cosas, al cabo de un año el régimen se fue al carajo y apareció un barbudo con turbante negro que estaba viviendo hacía poco tiempo en París y tomó el poder, y de alguna forma no terminamos de tener muy claro quiénes son los que estaban allí, porque además estos ayatolás se habían coaligado con los comunistas, no sabíamos quién estaba formando. Entonces hoy te puedo explicar perfectamente los diferentes grupos de poder que había o de contrapoder que había en Irán en el año 78, pero lo sabemos a posteriori. Te aseguro que la mayor parte de los periodistas en el año 78 conocían 2 o 3 nombres y poco más. Esto nos está claro. pasando.
Pero bueno, no es lógico pensar que haya todo este movimiento sin ciertas estructuras, aunque las desconozcamos, ¿no? Lo digo porque em, eh, las transiciones en los países donde el islamismo ha tenido un papel protagonista durante distintos periodos suelen ser bastante duras. Quiero decir, Ujú. que a veces se salta de la sartén al fuego, ¿no? Con lo que ha pasado con la caída del partido Baas en países árabes, lo que ha pasado en Libia. Quiero decir, es esperanzador ver, además siendo la sociedad persa una sociedad que nos recuerda en cierta manera a nosotros, pues toda esta protesta y lo que trasciende de ella, ¿no? Todo este asunto de las mujeres, por ejemplo, las que están fuera, las que están dentro. Pero yo sigo viendo todas estas protestas con un punto de preocupación, ¿no? Porque al final, muchas veces cuando se rompe un orden en un territorio así, después la anarquía, el desorden es devorador. O sea, tú en este sentido, ¿qué sensación tienes respecto a un futuro en el que cayera el régimen? O sea, la cuestión está, pensemos, por ejemplo, otro fenómeno que tú y yo vivimos, que fue la caída de Ceausescu en Rumanía, Mm, ¿vale? Un hombre que tenía el control de todos los resortes de poder y que de un día para otro le derrocan, lo juzgan y se lo cargan, ¿vale? En aquel invierno de 1989-90. eh, no éramos conscientes de quiénes eran los que podían estar en contra, organizados de Ceausescu y demás, y poco a poco fuimos viendo cómo aparecían algunas figuras, la mayor parte de ellas vinculadas al propio régimen de Ceausescu, porque Petre Roman, que es el que se queda en su lugar en un primer momento, es alguien que sale del Partido Comunista de Rumanía, o sea, no es alguien ajeno a ese régimen, ¿vale? Entonces, por un lado, por entender eso, no hemos de esperar tanto la presencia de grupos organizados de contrapoder, como que si esto se viene abajo es porque dentro del régimen hay gentes que consideran que a lo mejor la alternativa es acabar con ese modelo y pasar a una cosa diferente. Y entonces, en ese momento puede haber ciertas garantías de que la cosa no se va a ir al carajo como puede haber ocurrido en Siria o en Libia. Pero es que además hay algo importantísimo a entender, tú lo has dicho. O sea, una de las características que nos ocurre con Irán es que nos recuerda mucho a nosotros. Y si uno pasea por Teherán, es cierto que la Teherán actual no llega a los niveles de desarrollo de ciudades europeas, pero en 1975, 4 años antes de la Revolución Islámica, Teherán era equipararia a Madrid o a Barcelona. O sea, es muy simpático porque aquí estamos viendo un montón de imágenes en Teherán. Si tú ves las calles de Teherán, pues son calles con las calzadas asfaltada, con las aceras tienen baldosas y tienen carril para invidentes, y hay jardineras y hay setos y están bien regados. O sea, es que Irán es Persia. O sea, Irán no es el mundo árabe, Irán no es Siria, Irán no es Libia. Es muy simpático cuando hay mucha gente que ahora se ha puesto a decir, no, pero hay una serie de minorías cuasi tribales, ¿no? Los kurdos, el Baluchistán, los asirios, los árabes de la frontera con Irak, que sería algo así como si, para que lo entiendas, Juan, tú imagínate que alguien decidiera explicar la realidad de España en el momento que muere Franco, ¿bien? Y te dijera, bueno, la España posfranquista va a ser una España que se va a disgregar porque hay una tribu en el norte, en el occidente de los Pirineos, los vascos, y luego hay otra tribu, también en los Pirineos, pero al oriente, que son los catalanes, luego hay otra tribu en el noroccidente, que son los gallegos, y mm, luego hay otra tribu allá por el sur, el Guadalquivir, que son los sevillanos. Entonces, claro, podemos explicar la situación de la España del 75 y utilizar este tipo de categorías completamente disparatadas. Es cierto que ha habido movimientos nacionalistas que han desembocado a un integrismo terrorista como el de ETA, ¿vale? Pero de ahí a considerar que el 100% de los vascos de 1975 tenían una conciencia tribal tan desarrollada que inevitablemente tenían que separarse del resto de España porque era imposible que convivieran, esas lecturas que estamos haciendo en el Irán de 2026, a ver, los habitantes de Irán son iraníes. Es que Jamenei es de origen azerí, que sería como si dijéramos, es que Feijóo es gallego. Y por tanto, el día que Feijóo tome el poder, pues a continuación va a declarar la independencia de Galicia. ujú, Entonces hemos de entenderlo. No estamos. Irán no es un país árabe. Irán es Persia. Ostras, es que es Persia. Es que es un país con historia milenaria. O sea, es un país que hace 2500 años era de los países más importantes del planeta Tierra, mm, cuando los árabes eran beduinos, moviendo rebaños de cabras por el desierto. Pero es que mm, hace 100 años, sí, aún hace 100 años,
Persia seguía siendo un país notabilísimo y los árabes seguían moviendo beduinos, porque el petróleo empezó en el 32, 1932, ¿vale? O sea, que tengamos en cuenta lo que estamos comparando. Entonces, teniendo muy clara esa idea de que es Persia, que esto no es Arabia, esto no es un país árabe, y por mucho que haya baluches y haya kurdos, esto es un país de ciudadanos, ¿vale? Y la mayor parte de ellos, un porcentaje amplísimo, se reconocen como iraníes. Claro, a partir de ahí, la única forma de acabar con el régimen, bombardeando Estados Unidos, tampoco va a llegar muy lejos. Es que dentro del propio régimen, y aprovechando estas protestas, haya gente que diga: "Oye, pues me cambio de bando. Cruzo la acera, me voy al lado contrario y aprovechamos para que". Entonces, estamos a nivel de revuelta. Es muy curioso porque, para que los que nos están viendo se sitúen, en la noche de nuestro sábado al domingo, parece que la represión fue brutal, la Guardia Revolucionaria y la policía empezó a disparar contra los manifestantes. No sabemos cuánta gente ha muerto, bien, se hablan de cientos, se hablan de miles, pero no lo sabemos. Entonces no vamos a dar cifras de algo que realmente no sabemos. Sí sabemos que ha habido muertos. Pero a la noche del domingo al lunes, que es cuando estamos grabando este programa, se ha vuelto a salir a manifestar, ¿vale? O sea que esa represión violenta que sabíamos que el régimen iba a ejercer no ha frenado la revuelta. ¿Eso significa que esa revuelta se puede convertir en revolución? No estamos seguros, ¿bien? Pero de momento, el hecho de que hayan salido de la forma más brutal que los ayatolás tienen para combatir la revuelta, la de 2009, la de 2019, la de 22, la de ahora, no ha parado de momento esa revuelta. ¿Hasta dónde podemos llegar? No lo sé. Ujú. Vale, de la misma manera que la revolución bolchevique quería forjar a un nuevo tipo de ser humano, que era el proletario hecho en las marmitas, ¿no? De la revolución, el hombre revolucionario, y fracasó en eso, ¿no? Cayó el muro de Berlín y vendieron, resulta que eran bastante más capitalistas de lo que la revolución había soñado. ¿Cuáles dirías que han sido los efectos de la revolución islámica de los ayatolás en cuanto a la transformación social de las mentes en un país como Irán? O sea, no era un país de un islamismo exacerbado cuando en el 79 ganaron los ayatolás la revolución. Hoy lo es más, Pues es curioso porque no lo es más, es muchísimo menos, ¿vale? es menos. Sí, o sea, una vez más, hemos de recordar siempre, estamos en Irán, ¿vale? Irán es un país culturalmente islámico, igual que España es un país culturalmente católico. Y aquí no importa si tú y yo a lo mejor no somos católicos y podemos ser ateos redomados, no importa. O sea, nos encanta la Navidad y nos vamos de vacaciones en Semana Santa y tendemos a descansar el domingo, porque culturalmente somos católicos y después ya cada cual crea lo que quiera. En el caso de Irán es lo mismo, es un país culturalmente islámico. Pero eso no significa que fueran especialmente integristas, para nada. Entonces, cuando Jomeini, a partir de los mediados de los 50, empieza a predicar, predica contra ese exceso de modernización que el Shah de la época quiere llevar a cabo. O sea, Jomeini aboga por una tradición, un modelo retrógrado de sociedad que es que ni siquiera corresponde a la realidad de Irán. A lo mejor puede corresponder a los sueños más alocados del propio Jomeini mirando hacia el Mahoma árabe del siglo VII, pero que no corresponde a la realidad de Irán. Es la primera contradicción que tenemos con la revolución de Jomeini. Y Jomeini es un tipo que clava en el desierto durante décadas. O sea, es alguien que, bueno, que incordia un montón, que al final consiguen expulsarle del país, primero se va a Irak y más tarde a Francia, pero que en realidad los iraníes de los años, desde mediados de los 50 hasta mediados de los 70, no tienen en cuenta lo que Jomeini está diciendo, en esencia porque es una sociedad culturalmente islámica, pero no integrista. Entonces, claro, el modelo de Jomeini es una cosa que les choca. ¿Por qué tuvo éxito? Pues tiene éxito porque cuando comienza el movimiento final en el 78 contra el Shah, un Ujú. movimiento que ya digo viene larvado desde décadas atrás, donde es importante los grupos de izquierdas y en particular el Partido Comunista, tampoco los iraníes están por la labor de convertirse en comunistas. O sea, vamos a ver, el Shah está modernizando el país. Libre mercado, bienes materiales, propiedad privada. Pero bueno, se le ha ido la mano, sobre todo en los 70, que el hombre ha enloquecido, se ha vuelto un tirano, una policía muy represiva. Entonces, nosotros no queremos acabar con este modelo de libre mercado y propiedad privada, que es lo que aboga el Partido Comunista de Irán. Y la otra alternativa, pues este señor.
este señor que lo único que dice es, pues bueno, volvamos a las tradiciones, no sabemos cuáles, seamos más religiosos, seamos moralmente más aceptables. Entonces, claro, digamos que la música suena bien, ¿no? Ujú. Como diciendo, claro, frente al Shah, que es un déspota que ha puesto a su policía política a perseguirnos, pues estos ayatolás lo que te piden es que seamos más rectos, que seamos más correctos, que seamos gente más educada. Oye, pues no suena tan mal la música lo que este señor nos está diciendo. Y ese es el error, porque entonces toman el poder los ayatolás, se apoyan rápidamente sobre la muy represiva policía del Shah, Ujú. ¿vale? Eso es importante entender. Lo que Sí, hacen sí. los ayatolás inteligentemente es utilizar todo el aparato represor del Shah, porque lo que hacen es que sacan al Shah. O sea, en lugar de poner de estar el Shah, al Shah lo sacan, toman los ayatolás del poder, se quedan con el aparato represor, eliminan de forma brutal al Partido Comunista de Irán, a los que no se cargan tienen que exiliarse. Esto es simpaticísimo, yo lo recuerdo una y otra vez. Cada vez que me encuentro agentes de izquierda que apoyan a Hamas, siempre les recuerdo que el día que Hamas tomó el poder, al que se van a cargar seguro es a ti. O sea, no tengas ninguna duda, ¿vale? O sea, a veces en tu cabeza te entra que tú eres su enemigo. Ahora eres su aliado, coyunturalmente, pero mañana te van a eliminar, a ti te van a eliminar, Mm. ¿vale? A lo mejor al otro que es medio tibio, no, pero tú estás eliminado. Y a partir de ahí, lo que trata de establecer progresivamente el régimen de Khomeini es una islamización integrista en un país que realmente nunca ha sido un país integrista, ¿vale? Y es una cosa que choca por completo a la sociedad iraní y que, claro, lo que ha provocado es una reacción. Sobre todo, hemos de pensar que llevamos casi 50 años del régimen de los ayatolás. Bien. Son 2 generaciones, ¿eh? La generación de los niños, de los que eran niños cuando la revolución, y la generación que ha nacido después de la revolución, que no recuerdan absolutamente nada del Shah, y para los que este modelo integrista islámico es algo que detestan. O sea, todos estos jóvenes que han salido a manifestarse estos días a las calles, que tienen Sí, 20, 25, 30 años, que han nacido todos bajo el gobierno de los ayatolás, ellos detestan ese modelo. Entonces, ¿qué ha conseguido el régimen de los ayatolás? Pues que un país que era culturalmente islámico y posiblemente con un pozo religioso importante, si consiguen acabar con el régimen, se va a convertir en un país parecido a la Europa occidental, muy laico, una búsqueda del ateísmo importante o de creencias alternativas. O sea, lejos de imponer todo ese modelo integrista islámico, han hecho todo lo contrario. Ojo, otra cosa es lo que es integrismo islámico los ayatolás de Irán lograron en el resto del mundo islámico y sobre todo en el mundo árabe, ¿vale? claro. Y ahí sí que entraron en un problema realmente grande. O sea, hay muchos integrismos islámicos fuera de Irán que se han asentado con mucha más fuerza porque Sí, Irán existe. claro. Claro, muchas veces todo lo que se atribuye a los israelíes, de sus influencias secretas y escondidas por el mundo, ¿no? Es precisamente lo que sabemos que hace Irán, ¿no? Porque financia muchos proxies, bueno, Hamas, Hezbollah, y a mí me llama la atención, lo estoy recordando mucho estos días ante el silencio de Podemos, con todo lo que está ocurriendo allí, donde esto lo comentamos mucho José y yo, que la izquierda española, feminista, la izquierda radical, tiene la campaña hecha, porque son chicas preciosas, persas, quemando los velos, encendiéndose los cigarrillos con la cara de un señoro, con barbas, ¿no? Y están muy callados, ¿no? Entonces yo recordaba, claro, Hispan TV, ¿no? Aquí en España teníamos una televisión financiada por Irán. Ujú. ¿Hasta qué punto esos tentáculos del régimen de los ayatolás? Porque esto lo has comentado con Jano, que Irán, entre otras muchas cosas, tiene poco dinero para afrontar sus crisis internas porque dedica mucho al programa de armamento y a financiar los proxies, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto esos tentáculos llegan, por ejemplo, a España? O sea, es muy interesante porque los ayatolás no son tontos, entendieron con cierta rapidez que la revolución islámica que estaban llevando a cabo en Irán no funcionó, ¿Ah, pero sí? vieron cómo les miraban con simpatía en muchas partes del mundo. Primero, del mundo islámico. O sea, es difícil entender el FIS en Argelia sin Irán. Entonces, ese intento de imponer también una república islámica en Argelia, que lo que pretendía hacer el FIS, es una réplica de Irán. Entonces, claro, los ayatolás decían, ostras, en casa no me hacen caso, pero estos argelinos, ¿cómo les mola? ¿Vale? Más allá de las pésimas relaciones que los iraníes mantienen con los talibanes de Afganistán, el éxito de los talibanes es también la repercusión de lo que ocurre en Irán. O sea, de repente, unos afganos
que tampoco les apetece estar bajo el régimen soviético de Najibullah, descubren que hay una alternativa que es Irán. Y entonces Irán decía, que, insisto, que en casa no me hacen caso, pero en todas otras partes me están haciendo caso. Bien. O sea, cuando cae Mubarak en Egipto y de repente los hermanos musulmanes en un momento dado están casi a punto de quedarse con el poder hasta que se los quitan de encima el ejército de nuevo. Están emulando a Irán. Entonces, claro, los ayatolás están emocionados diciendo, una vez más, en casa no me escuchan, pero es que fuera de casa, sin hacer prácticamente nada, todos quieren ser como nosotros. Ujú. Entonces, es esa cuestión de cuando conoces a alguien que, qué sé yo, o sea, y si sigues a mi equipo de fútbol y te pones con mi camiseta, pues te doy dinero. Y pues me va este señor, pues me pongo la camiseta, o sea, pues bien por mí. Entonces, claro, han gastado mucho dinero en el exterior porque han logrado caer simpáticos en el exterior. O sea, a la larga es muy interesante el hecho de que una de las simpatías es que casi desde el principio se oponen a Estados Unidos, toman los rehenes de la embajada, demuestran que Jimmy Carter es un profundo inútil, y todo eso, pues, excita a los grupos de izquierdas del mundo entero diciendo: "Ah, fíjate, a estos barbudos con turbante allí en Irán le han parado los pies al mismísimo Estados Unidos", o sea, lo que nadie ha sido capaz de hacer. O sea, vale, o sea, Cuba está pegado a Florida, pero Guantánamo es de Estados Unidos, o sea, Fidel nunca logró sacar a los gringos de Guantánamo. Ujú. Pero los iraníes tuvieron más de medio centenar de rehenes gringos en la embajada, ese tipo de cosas que a esa izquierda internacional decían: "Hostias, qué machotes, esto sí que lo han hecho". Y claro, los iraníes, viendo que caían simpáticos por todas partes, se han puesto a distribuir dinero al hilo, además, de un mercado de petróleo que ha tenido un montón de movimientos, Ujú. pero ha habido momentos, que es el famoso éxito del comienzo del gobierno de Hugo Chávez, que el barril de petróleo se había disparado, el petróleo venezolano y el petróleo iraní. Entonces, claro, en ese instante decía: "Venga, sobra plata, empecemos a repartir por todos lados". Reparten a aquellos que quieren imitar el modelo integrista islámico, son proxies como Hezbollah o Hamas, sobre todo Hezbollah, y reparten a todos aquellos grupos de izquierdas que viven completamente obsesionados que el gran satán es Estados Unidos y que dicen, y es que el único que en este mundo contemporáneo realmente ha sido capaz de enfrentarse al gran satán y de alguna forma, entre comillas, derrotarle, ha sido Irán. Entonces, claro, ¿cómo Mm. no me voy a dejar influenciar por Irán? ¿Por qué yo como podemita no voy a estar encantado de esta singular alianza con Irán? Bueno, en la última guerra de Gaza hemos visto, bueno, todo lo que atacaba a Israel e intentaba boicotear los acuerdos de Abraham era Irán con distintas máscaras. Ujú. Yo me preguntaba, este fabuloso movimiento que ha habido en España concretamente, puede que en Europa, pero en España concretamente con las flotillas, todo este movimiento, ¿a ti te huele a financiación iraní? No sé hasta qué punto. Yo creo que cada vez menos, porque cada vez el grifo da menos agua. Entonces, sí, o sea, había ya agentes iraníes detrás del ataque de Hamás desde Gaza el 7 de octubre, sí, pero aquí hay que ser muy cuidadosos, ¿vale? Porque los iraníes llevan colaborando con Hamás desde su origen, como llevan colaborando con Hezbollah desde su origen. Pero es que voy a poner el caso del 7 de octubre, ¿vale? Cuando los terroristas de Hamás salen de Gaza, yo estoy convencidísimo que salen de Gaza porque consideran que tienen una oportunidad interesantísima en una serie de cuestiones coyunturales, ¿vale? Todas las protestas contra el gobierno de Netanyahu, que hace que Netanyahu ha perdido el foco de la seguridad de Israel más centrado en salvar su carrera política. El famoso festival de música, que de repente les plantan unos cuantos cientos de jóvenes pegados a la frontera de Gaza. Ujú. Una serie de días de vacaciones en donde el propio ejército israelí se ha relajado. Entonces, yo puedo imaginarme a los líderes de Hamas llamando a Teherán diciendo: "Oye, vamos a hacer esta cosa". Y los iraníes pensando: "Pues quizás salga o quizás no salga. Pero bueno, si os ponéis cabezotas y queréis hacerlo, adelante con ello". Pero por cuestiones muy coyunturales. O sea, no porque se han enviado a un asesor militar iraní ese día a Gaza a Ujú. decirles: "Hoy, 7 de octubre, tenemos que atacar", Ujú. sino porque sencillamente los iraníes han formado a los de Hamas a decir: "Oye, en el caso de que se reúnan estas condiciones, que consideremos que son susceptibles de ser aprovechadas para el tipo de movimiento que queremos hacer, Ujú. pues si vosotros lo veis viable, poneos en marcha". Que Ya. es diferente a pensar que quien está ejecutando la acción es Irán desde Teherán
llamando a los de Hamas a decirles atacad hoy, ¿vale? O sea, son dos cosas diferentes. O sea, que hay, digamos, ese asesoramiento por parte de los iraníes, sí, financiación, sí, pero que los iraníes el 7 de octubre les dijeron a Hamas atacad hoy, no. Fue una decisión de los de Hamas diciendo, oye, pues parece que en las clases teóricas que nos habéis dado de cómo hacer el ataque terrorista más brutal, de repente las condiciones se reúnen todas hoy. ¿Qué os parece si lo lanzamos? Y probablemente los iraníes dijeron, adelante. Esto es muy curioso. Hay un texto de Karl Marx sobre la Comuna de París, donde él hace un desglose diciendo las razones por las cuales no me parece oportuno montar una revolución comunista en París justo en este momento. Y explica todas las razones por las que no. Y al final dice, pero bueno, como ya habéis montado, pues yo os apoyo. Ya está. O sea, ya estáis en marcha, tampoco me voy a poner cabezoso en estas cosas. Adelante con ello. Pues algo sí puedes imaginar de los asesores militares iraníes a Hamas diciendo, hay 1000 razones por las cuales yo no atacaría hoy, pero ya que os habéis puesto, pues os apoyamos. Pero luego Netanyahu sí que hizo una dialéctica de nosotros contra Irán, ¿no? O sea, parece que a medida que iba avanzando la guerra en Gaza y se producían los intercambios con tanto lo que le hicieron con los buscas a los de Hezbollah como los ataques con Irán, parecía que Gaza era un poco un escenario secundario en una gran guerra que era Israel contra Irán, ¿no? Como si todo lo demás fuera un poco precisamente circunstancial. Pero fíjate que, claro, en el momento que Hamas ataca, Irán le dice, bueno, pues adelante, o sea, si os ponéis cabezotas y vais a por esto, pues hay que apoyaros, o sea, ya no me queda de otra. Claro, en ese momento no hay ninguna duda de que el gobierno de los ayatolás apoya la acción de Hamas. O sea, no es que yo la haya propiciado, en el sentido de que no he sido yo el que ha Sí, tocado el la apoya. botón que ha puesto en marcha, Mm. sino que yo facilité las condiciones que os permitía hacer eso, las habéis aprovechado y os habéis lanzado, ahora tengo que estar con vosotros. Bien. Ujú. Ese ahora tengo que estar con vosotros, además, al gobierno de Irán le sirve para una cuestión interna. En un momento en el que cada vez estoy siendo más criticado por mi sociedad, porque la carestía, la corrupción, la inflación, la sequía, pues vamos a detener al pueblo y vamos a demostrarles que, ¿os acordáis que hemos invertido una cantidad de dinero espectacular en armarnos hasta los dientes porque hay que acabar con el pequeño satán que es Israel? Pues este es el momento. Y claro, Ujú. Netanyahu, en esa dialéctica bélica que puso en marcha, que los iraníes empezaron a dar gritos de ahora es el momento de acabar, dijo, ostras, fascinante, o sea, me lo estáis poniendo a huevo, porque claro, a la larga es muy curioso lo que voy a decir, sé que resulta polémico. Yo recuerdo que después del 7 de octubre, a los 2 o 3 días, estuve hablando con el tío blanco hetero y les decía, el problema es que lo que ha ocurrido solo termina con una negociación. O sea, no importa lo que haga el ejército de Israel, no importa si no ataca o si destruye Gaza por completo, al final se van a sentar a negociar. Y se puede sentar a negociar el 9 de octubre o dentro de 2 años. Claro, a partir de ahí Netanyahu, ¿por qué no se sentó a negociar a los 3 meses del 7 de octubre? ¿O por qué no se sentó a negociar a los 6 meses? Si inevitablemente al final se ha sentado a negociar. O sea, la solución ha pasado por me tengo que sentar a negociar con Hamas, ¿vale? Tú puedes pensar, a la larga tienes que dar cierto tiempo, tienes que dar un margen a la sociedad israelí para que entienda que hay que negociar. O sea, en un primer momento, lo que el cuerpo le pide a los israelíes es arrasar Gaza, ¿vale? Bien. Pero es que su cuerpo te lo pide 3 meses. Posiblemente en el cuarto mes ya no te lo pide. Entonces, claro, ¿cómo hace Netanyahu para poder mantenerse en el poder después de haber cometido el error de haber cambiado su mirada de la seguridad de Israel a defender sus intereses particulares de él, de su salvación política, Ujú. manteniendo la guerra? ¿Y cómo mantengo la guerra? ¡Ostras! Los ayatolás me lo han puesto de a huevo. Se han puesto a gritar curocos que nos van a atacar. Señores, es que ya no solamente es Hamas en Gaza, ya no solamente es que Hezbollah está lanzando misiles. Demonios, Hezbollah lanza misiles desde el sur del Líbano siempre. O sea, no solamente lanzó misiles el 8 de octubre porque jamás ha atacado el 7 de octubre. O sea, tristemente, es una constante que Hezbollah periódicamente lanza misiles. Pero Ujú. claro, es en ese contexto donde Netanyahu dijo, pues oye, yo quiero mantener la guerra, tengo que mantener ese espíritu bélico, ya no solamente es un problema con Hamas en Gaza, ya no solamente es un problema con Hezbollah en el sur del Líbano, ya es un problema con todo un país como Irán. Entonces, claro, en ese momento los iraníes que habían puesto a dar gritos como locos, cuando Netanyahu dice, pues voy a por vosotros, los iraníes debían pensar, hostias, ¿Para qué o me sea, la meto? idea era montar un escándalo y que la sociedad iraní estuviera conmigo, pero ahora ya Mm, tengo que ir a por todas. Ahora ya sí mm, que tengo que lanzar de cohetes a Israel, o sea, ya no me puedo quedar en la mera amenaza. Y esa es la mm. dinámica en la que entraron. Porque
A ver, la lectura de que Irán quería fastidiar los acuerdos de Abraham y por eso jamás atacó el 7 de octubre se ha hecho entonces como a posteriori, ¿no? Ha sido como un... No, probablemente en el listado de razones para atacar, ese también estaba. Vale. Em, ¿Existe alguna posibilidad? O sea, antes te he preguntado cómo de islamista es la sociedad iraní hoy, cómo de antisemita, cómo de anti-israelí, ese sentimiento de son nuestros enemigos, estos cabrones judíos, de tal, ¿eso está muy extendido o es más gubernamental de nuevo que social? Porque te digo por qué te lo pregunto, te lo pregunto porque tengo la impresión de que algo que está manteniendo a nuestras izquierdas españolas como un poco ausentes de esta protesta tan bonita, es que a lo mejor Israel pierde un gran enemigo. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto la sociedad iraní es? Y aquí vamos a empezar a ir por etapas, ¿vale? O sea, históricamente los persas mantuvieron una buena relación con los judíos. Y estamos hablando de los persas y los judíos mucho antes de el Irán contemporáneo y del Estado de Israel. Nabucodonosor y todo esto. Claro, sí, sí, porque Nabucodonosor el babilonio se llevó a las élites judías cuando toma Jerusalén a mediados Sí, del sí. siglo VI a Babilonia, y es Ciro el Grande el que los libera y los devuelve a Jerusalén para que construyan el segundo templo. Claro. Entonces, claro, cuando tú has tenido una relación amistosa de los persas con los judíos durante 2500 años, hasta el punto de que una de las comunidades judías más importantes fuera del actual Israel era Irán, y sigue habiendo una comunidad judía importante en Irán, hasta el punto de que llegan a tener representantes en el Parlamento de Irán. Mm. Claro, esas relaciones cordiales no desaparecen de un día para otro. Pero es que cuando esas relaciones entre la comunidad judía y los persas históricos se convierten en la relación entre dos estados, el Estado de Israel y el Reino de Irán, esa relación es muy buena. O sea, los intercambios comerciales entre el Israel del año 48 y el Irán del Shah son muchos. Los intercambios de tecnología militar, ¿de acuerdo? En muchos casos, de parte de Israel hacia Irán, Mm. vienen dando hasta los años 70, o sea, hasta poco antes de la caída del Shah. No es que solamente se lleven bien y tengan buenas relaciones comerciales, es que Israel apoya militarmente a los iraníes. Sí, Entonces, claro, Saddam Hussein siempre los juntaba. Saddam Hussein en su guerra contra los iraníes decía que los persas y los judíos eran una especie de conciliábulo, ¿no? Sí. ujú. Entonces, claro, el problema está en que cuando los ayatolás toman el poder de la misma manera que imponen un modelo de régimen integrista islámico completamente ajeno a las tradiciones iraníes, imponen un odio al Estado de Israel ajeno a las tradiciones iraníes. Entonces, ¿cuál es la situación hoy? Pues la situación hoy posiblemente para un porcentaje, ojo, debe ser inquietante cuando te lanzan misiles los israelíes o cuando llegan con sus aviones y te disparan sobre Irán, Mm. ¿vale? O sea, seguro que hay algunos iraníes incómodos de la guerra de los 12 días cuando Israel atacó. Pero probablemente para la mayor parte de los iraníes se traían sin cuidado. Y cada vez que aparecía un político vinculado a Ayatollah diciendo, vamos a acabar con el Estado de Israel, le miraban como diciendo, ¿y por qué? O sea, ¿por qué sí, por qué no? O sea, es que me traes sin cuidado lo que hagan los israelíes. O sea, no es mi problema. Porque tú vas a decir, no es que tenemos que ser solidarios con nuestros hermanos palestinos. Perdona. Que son árabes. Yo soy persa. A ver si lo entendemos. O sea, que no tenemos nada que ver. Ni hermano, ni primo, ni cuñado, ni nada que ver. O sea, que aquí no me estás contando una historia. Es que tenemos que ser solidarios porque también son musulmanes. Sí, coño, pero son suníes y nosotros somos chiíes. O sea, que deja de contarme historias. ¿Vale? Entonces, para buena parte de la sociedad iraní, probablemente, aparte de tener una relación histórica agradable con los judíos y que la presencia de una comunidad judía importante en el propio Irán, pues podía ser de absoluta indiferencia a las manifestaciones que hiciera su gobierno. Pero a esto se añade que estamos viendo en muchas de las manifestaciones de las comunidades, sobre todo los iraníes en el extranjero, que saca la bandera no solamente del Shah, sino también banderas de Israel, Por eso. diciendo, pues bueno, a lo mejor si en la guerra de los 12 días a Netanyahu lo hubieran dejado, había sido capaz de lanzar una bomba encima de la cabeza de Jamenei. Y como no lo dejaron, pues tenemos que seguir aguantando a Jamenei. Entonces, digamos que probablemente hay una parte que no debe ser mayoritaria de la sociedad iraní, pero es muy ruidosa, que se siente cómodo considerando que Israel les puede apoyar. Son como los afrancesados, ¿no? Eso es, Que nos ese tipo de conquisten. modelo. Ese tipo de modelo, que nos conquisten porque estamos seguros que nos van a liberar. Ujú. Y eso puede explicar en cierta manera, Alberto, es que yo te lo juro, estoy intentando entender todo el rato
¿por qué nuestra izquierda no está sumándose, capitalizando una protesta que reúne tantos elementos sexys? Pues el primero es lo que te he dicho antes. Irán, los ayatolás se enfrentaron al gran satán capitalista que es Estados Unidos y de alguna manera lo derrotaron. Eso, Pero hace eso tiene mucho mucha, tiempo, ¿no? sí, pero tiene mucha fuerza. O sea, y esa sensación de podemos ser capaces de pararle los pies a Estados Unidos e Israel, e incluso, vale, hemos tenido la guerra a los 12 días, pero no han conseguido ir más allá de bombardearnos unas instalaciones nucleares que a lo mejor ni siquiera nos han destruido. Segundo, Irán a la larga está en todos los araos. O sea, Irán tiene buena relación con Venezuela y de repente aparecen por allí unos iraníes. Y entonces hay que hacer una reunión de líderes alternativos y Putin tiene que invitar a 4 amigos de los pocos que les quedan y siempre aparece un ayatolá, que además son muy visibles, porque van con su turbante negro y son fácilmente reconocibles. O sea, son los tipos que les invitamos a cualquier fiesta alternativa que no tenga que ver con las democracias liberales y capitalistas. Entonces son fácilmente distinguibles y es muy fácil el verles. Pero es que voy más lejos, ¿vale? Como son persas, aunque sean ayatolás integristas islámicos, son persas. Entonces, claro, el podemita que de repente se cruza con un ayatolá en una reunión en Caracas hace 3 años, que fácilmente se comunicarán, quizás en inglés, pero pueden comunicarse en francés, ¿vale? Y a lo mejor si se ha puesto pilas el ayatolá, te habla en español. Claro, el podemita dice: "Coño, es que este tío es un tío culto, este es un tío que ha leído y es un tío que tendrá sus pedras en la cabeza con su islamismo, pero es alguien con quien yo me puedo relacionar". Es que claro, tú a un podemita le pones a hablar con un clérigo wahabita saudí y fliparía. Diría: "Pero ¿y este más tuerzo dónde ha salido? O sea, este pastor de cabras, ¿de dónde ha salido?". Pero claro, aunque sea un ayatolá, integrista islámico, es un persa, y los persas son gentes cultas. Entonces, claro, es muy fácil entenderte con un personaje como ese, por mucho que vaya con un turbante y una chilaba. Entonces, claro, y ese personaje te cuenta todo el discurso de la resistencia al capitalismo, porque lo que querían hacer los ayatolás era una política social en la cual, cierto que una moral muy particular, pero un reparto de esa riqueza del petróleo que el Shah estaba acumulando en grandes fastos en Persépolis. Y claro, todo ese discurso lo escucha el Podemita en Caracas, de un señor que habla correctamente y con un poco de suerte, idiomas tan exóticos como el francés o el español, y dirá: "Es mi hombre". Ujú. Es una cuestión de simpatía, Sí, así de simple. sí. Ujú. Vale, vale. Sí, sí, pues, te lo agradezco. A mí todo este asunto me invita mucho más a la conspiranoia y a pensar en dineros y en cosas así, porque claro, se hace difícil, explicarse el fastuoso silencio, joder, es impresionante. Bueno, ya como llevamos un montón de tiempo, te voy a hacer la última, que es cambiando de tercio. Te quiero preguntar, Alberto, por los patios traseros. La ausencia de respuesta rusa con todo esto que está haciendo Trump en Venezuela y con los petroleros y tal, ¿nos está diciendo algo de Ucrania, dirías tú? No, el problema es que Rusia no tiene capacidad. O Es sea, no es sé por por qué. capacidad. Sí, o sea, no sé por qué vivimos obsesionados con la idea de que Rusia es la vieja Unión Soviética, que tampoco es que fuera una cosa espectacular. O sea, es muy simpático porque tenemos contabilizadas todas las cabezas nucleares que Rusia hereda de la Unión Soviética. Estoy convencido que la mitad de ellas ya no funcionan y la otra mitad las han vendido en el mercado negro, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas que, claro, es difícil y de nuevo habrá que apelar a los historiadores dentro de 2 siglos que revisen documentos y que nos digan: "Oye, que es que en la prensa de 2025-26 ponían a Rusia con una potencia militar de una magnitud espectacular y tenían 4 fusiles y 2 misiles y poco más". Entonces, claro, o sea, la guerra de Ucrania es el ejemplo de que, claro, cuando comienza la guerra de Ucrania hace 4 años, en febrero de hace 4 años, de partida el modelo de Putin es replicar lo que los líderes soviéticos habían hecho en la Europa del Este, ¿no? O Ujú. sea, qué sé yo, la Praga del 68, cuando mandaron un montón de tanques y la mera presencia de los tanques hace que los checos se vengan abajo y digan: "Bueno, va, pues no vamos a pelear porque si no los tanques nos van a disparar, van a matar a todos". Entonces, ¿qué es lo que hace Putin? Manda una caravana de tanques, uno detrás de otro, cientos de ellos, Mm. que como objetivo militar para los ucranianos, si se ponen cabezotas, es muy fácil, porque solamente tienes que disparar así a voleo y seguro que das a la mitad de ellos. Entonces, él no ha previsto una campaña militar brutal. Él piensa que con que saque de paseo todos los tanques que tiene, lo tiene resuelto, pero es que ahí se acaba toda la capacidad real
de Rusia en ese momento. Entonces, Rusia no tiene capacidad para nada. O sea, Rusia le promete proteger a los armenios y cuando Azerbaiyán ataca a Armenia se la come con patatas. Y Rusia no mueve. Es que estamos diciendo, es que no han ayudado a Venezuela, es que no se mueve en Irán, es que no se movió en Armenia. Es que, claro, hasta Venezuela le pilla muy lejos. Y hasta Irán tiene que cruzar el Caspio porque no tiene una frontera física real. Pero es que Armenia, y no hizo nada por Armenia. Y después de firmar 20.000 acuerdos y el presidente armenio ir a rendirle pleitesía a Putin 1 millón de veces a Moscú, y no movieron un dedo. Y los azerbaiyanos se comieron lo que quisieron de Armenia y punto. Que es algo que nadie se acuerda. O sea, todo el mundo está aquí haciendo cábalas. Rusia es poderosa, ¿no? Armenia es el ejemplo de que no puede hacer nada. Entonces, ¿la Unión Europea intenta asustar a su población o realmente tienen miedo de Rusia o cómo funciona esto? ¿Cómo crees? Bueno, la Unión Europea es una entidad gobernada por unos jijas que bastante tienen con cobrar su salario cada mes. O sea, no les pidas más. Ya. Es muy curioso porque en el momento cuando Macron, que tuvo esta polémica hace unas semanas de reinstaurar el servicio militar obligatorio, o sea, casi se lo comen con patatas, pero no es que se lo coman con patatas los franceses, que también, es que sus colegas europeos decían, pero ama de cántaro, ¿qué estás diciendo? O sea, quita chico, quita, que lo nuestro es mucho más sencillo, o sea, lo nuestro ya insisto, o sea, son estas cosas que tenemos en España de que de repente aparece una crisis, la que sea, da igual que sea lo que tristemente ocurrió en Valencia durante la Dana o que haya un apagón. Hay unos cargos públicos, los repartes entre los amigos, no importa si son eficientes, no son eficientes, si tienen conocimiento, no tienen conocimiento. Mira, hemos creado unos sistemas funcionariales, burocráticos, cuyo objetivo es repartir los cargos, porque tenemos que repartir 20 cargos y ponemos a quien te da la gana y no pasa nada. Si funciona o no funciona, son eficientes, ¿qué más me da? Entonces, claro, de repente se tienen que plantear la posibilidad de crear un ejército europeo que acuda a la frontera de Ucrania contra Rusia y dicen, hombre, no, 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 a mí estas cosas no me las pidas. O sea, tú pídeme cosas sencillitas, o sea, tú pídeme un plan a 50 años de cómo vamos a evitar que el cambio climático aumente una centésima de grado, eliminando la circulación de vehículos en el centro de las ciudades. Pero no me pidas nada más, o sea, yo estoy para estas cosas, no me pidas nada más. Bueno, pues hemos sido garinizados un rato, no te quiero robar tiempo, me siento culpable, soy muy grupi tuyo, ya te lo he dicho antes de empezar a grabar, pero siempre invito a José a que haga alguna pregunta, porque si no el hombre no duerme, se queda con la duda, reconcomiéndole. Así que José, si quieres preguntar cualquier cosa a Alberto Garín, es tu momento. Pues sí, no me voy a quedar sin aprovechar. Con cierta ironía, Alberto, ¿qué es el derecho internacional? O sea, ¿es la ONU, pero es el Consejo de Seguridad, que son los 5 países que tienen derecho a veto? ¿Pero es la OTAN, pero son los acuerdos comerciales? ¿Es el G20? O sea, toda esta burbuja de gente que me ha hecho mucha gracia cuando has hablado ahora de la Unión Europea y los repartos de cargos y la estructura funcionarial. Cuando la gente apela a esto del derecho internacional, ¿estamos apelando a algo de verdad? ¿O hemos sido muy felices con una película que suena muy bien? Mira, hay que distinguir primero el derecho internacional público del privado. Parece una tontería, pero es importantísimo. Entonces, Ujú, el derecho internacional privado está muy bien regulado. Entonces, cuando yo hago una transacción con una persona de otro país, ya sé cuál es el tribunal que resolverá en caso de que el contrato se vaya al carajo, ¿vale? ujú. Y ese está muy bien hecho, está muy bien construido, lleva siglos de desarrollo y funciona muy bien, porque a la larga, como es un derecho entre personas y tenemos que resolver el conflicto entre personas de la forma más racional y menos violenta posible, funciona muy bien. Luego está el derecho internacional público, que depende de la cantidad de misiles y de soldados que tenga cada cual. Vale. Entonces, a partir de ahí, o sea, los tratados y estas cosas, pues es que es algo fascinante cuando la gente dice: "No, es que se firmó tal tratado". Ujú, ¿Y? O sea, tú piensas, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es que había un acuerdo entre Austria-Hungría, Alemania e Italia, y empieza la guerra, Italia se va para atrás. Pues ya está, ahí está, derecho internacional público. O sea, mira, es que me he puesto a contar, yo, rey de Italia, me he puesto a contar los fusiles que tenían los ingleses y los franceses, he visto que tenían más, entonces es todo el tratado que ya no me interesa, que me cambio de bando y que me voy con los franceses y los ingleses. Eso es el derecho internacional público. Tú cuentas fusiles, cuentas misiles, y el que más tiene es el que impone el derecho internacional público. Ya está. El que vale es el privado. El derecho internacional privado es ese que vale un montón, tiene siglos de historia y funciona muy bien. Pues bueno, yo como supongo que tendré solo transacciones privadas, me quedo más tranquilo.
Pues nada, Alberto, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito, te lo agradecemos un montón. Y vamos a poner por aquí tu último libro para que la gente se lo compre después de esta conversación. Estarán deseosos porque no tienen nada que ver con lo que hemos estado hablando, pero lo vamos a poner aquí en Sí, el su enlace. canal y todo. Sí, bueno, pondremos bueno, la gente estará ávida, entonces irán a pedazos de historia, vas a ver, lo vas a notar, lo vas a notar. Te hemos Muy bien. presentado en una sociedad de gente con mucha curiosidad. En cualquier caso, Juan, José, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que espero haber satisfecho vuestra curiosidad, porque yo estaba encantado de estar con vosotros. Pues un placer, repetiremos un día de estos. Muy bien. Muchísimas gracias, Hasta Alberto. pronto. Un abrazo, adiós. Chao.